Una partícula de masa m resbala sobre la superficie de una semiesfera pulida de roce despreciable y de radio R grande. La partícula parte desde la cúspide de la superficie con velocidad inicial cero. Calcular el ángulo para el cual la bolita pierde contacto con la superficie. Y nos preguntan también por la velocidad máxima con la cual se puede lanzar la bolita desde la cima de la semiesfera sin que se despegue inmediatamente. O sea, que permanezca por lo menos un pequeño tramo pegada a la superficie. Entonces vamos a abordar esto desde dos puntos de vista. O sea, mezclando dos cosas en realidad. Uno que es el trabajo y energía. Y lo otro es a través de las ecuaciones de movimiento. Para, para formular todo esto, entonces vamos a poner un sistema coordenado y vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre sobre la partícula que está acá cuando ya lleva un ángulo beta respecto a la vertical. Entonces aquí podemos ver que hay una fuerza peso, hay una normal y solamente eso. Entonces al hacer el diagrama de cuerpo libre vamos a copiar esto mismo. Aquí vamos a ver el peso, aquí va a estar la normal, o sea el ángulo y la normal acá arriba. Nuestros respectivos ejes coordenados. ¿Qué podemos ver acá? Si vamos a analizar esto desde el punto de vista de la energía, entonces vamos a ver cuáles son las fuerzas no conservativas y conservativas que están. El peso es una fuerza conservativa. Por otra parte, la normal es una fuerza no conservativa, pero no hace trabajo. Y eso implica que la energía se conserva porque el trabajo de las fuerzas no conservativas es cero. ¿Por qué implica eso? Bueno, del teorema del trabajo y la energía hay una adaptación que si uno separa las fuerzas conservativas y las no conservativas, las conservativas las lleva al lado derecho de la ecuación pensando en que la fuerza neta es la variación de energía cinética. Y entonces uno dice que las energías, el trabajo de las fuerzas conservativas es menos la variación de una energía potencial. Eso lo lleva al término de la energía cinética y entonces se define la energía mecánica dejando que la versión del teorema adaptado a ese, digamos después de haber separado las fuerzas conservativas y las no conservativas es este. Que el trabajo de las fuerzas no conservativas es la variación de energía mecánica. Entonces cuando el trabajo de las fuerzas no conservativas es cero, la variación de la energía mecánica es cero. Y esto nos implica que la energía es constante. Entonces, en todo punto, dentro de esta situación la energía se va a estar conservando. Ahora si estudiamos las ecuaciones de movimiento, vamos a ver que en este eje vertical, esto es radial hacia el centro de la semiesfera que está dibujando. En realidad el arco de circunferencia. Entonces esencialmente el movimiento de la partícula es un movimiento circular, no necesariamente uniforme, pero si es circular, entonces la componente radial tiene una componente centrípeta. Y entonces vamos a ver qué pasa con eso. Del diagrama de cuerpo libre, entonces, en la componente I vemos que la normal menos la componente del peso, que es con el coseno de este ángulo beta, debe ser entonces igual a la masa por la aceleración centrípeta, que va hacia el centro de la circunferencia, así que eso según nuestro eje va en el sentido menos I. Y entonces si vemos esto, la aceleración centrípeta es la velocidad al cuadrado entre el radio de giro, que vendría a ser entonces el radio de la semiesfera. Ahora, ¿por qué nos importa tener esto? Si vemos entonces de un lado que la energía cinética tiene que ver con el término v cuadrado, entonces esto lo podemos conectar a la energía mecánica. Y otra cosa importante es que si queremos ver la posición o el ángulo en que se despega, esto tiene que ver con una condición entonces en que la normal se hace nula. Cuando esto se anula entonces es porque
deja de tener contacto y entonces ese es el ángulo en el que se va a despegar. Así que de aquí podemos despejar, de hecho, y nos va a dar que la normal entonces va a ser eso menos el término referente a la aceleración centrípeta. Veamos qué pasa con la energía entonces. Si dibujamos entonces una esfera, suponiendo que entonces todo lo que cuenta va desde arriba, ¿qué podemos ver? La partícula partió acá en un punto, supongamos que es A, y está a una distancia R del suelo, y después va a estar en otro punto B, arbitrario, pero que hace un ángulo beta respecto a la vertical, o si queremos puede ser este ángulo igual. Y lo importante es que también esa distancia respecto al centro va a ser un cero. Entonces, si la energía se conserva, basta con conocer la energía en un punto para saber cuál es la energía en todos los puntos. La energía mecánica, entonces, es la energía cinética, que es un medio masa por la velocidad al cuadrado, más mg por la altura respecto a algún punto que nosotros definamos. En este caso, vamos a definir el observador en el centro de la circunferencia, entonces la altura va a ser respecto al suelo. ¿En qué punto conocemos estos datos? Sabemos que la masa es un dato. Bueno, la gravedad también es conocida. La altura la podemos dejar en términos del radio de la circunferencia y el ángulo, pero la velocidad es un dato que no conocemos. Pero si por ejemplo estudiamos la energía en A, en ese punto la velocidad es cero porque se suelta. Y entonces la velocidad en A es cero. Y la altura la podemos dejar en términos de el radio de la esfera, porque de hecho tenemos lo siguiente, que esta altura, conocido eso, sería h igual a r coseno de beta. Y entonces esto sería r coseno de beta. Y por lo tanto la energía mecánica va a ser mg. Miento. Acá en el punto A me pasé el arco. En el punto A la altura simplemente es r. Entonces esta es la energía mecánica. Y esta energía es constante. Ahora si estudiamos otro punto, la energía en un punto B arbitrario, ahí sí entonces va a ser importante. Masa por la velocidad al cuadrado más mg por la altura. Y la altura entonces respecto al suelo va a ser r coseno de beta, como les había mostrado recién. Si este es beta o este es beta y esta es la distancia r, esta es la altura h, entonces h según la trigonometría va a ser r por el coseno de este ángulo. Y entonces tenemos la energía en cualquier punto. Ahora entonces la idea es conectar la energía en B o la energía en A, que es la misma, para poder obtener una expresión para la rapidez que tenga en el punto B y esta rapidez. Entonces la rapidez que está relacionada a la aceleración centrípeta. Y entonces va a estar conectado a la normal. Entonces si despejamos, como la energía es constante, tenemos que la energía en A, que es mg por r, debe ser igual a la energía en B, que es esto. Y entonces si despejamos, bueno, podemos simplificar por la masa, nos queda g por r 1 menos coseno de beta es igual a un medio la velocidad al cuadrado, y entonces tenemos una expresión que va a ser 2g por r 1 menos coseno de beta
es igual a b cuadrado. Y entonces ese término lo vamos a introducir ahora en la ecuación de la normal. La normal habíamos mostrado que era mg por el coseno de beta menos m por la velocidad al cuadrado entre el radio de giro, que en este caso tenemos m entre r, la velocidad al cuadrado habíamos encontrado recién, que es 2g por r por 1 menos el coseno del ángulo. Entonces el radio no entra a aportar en la ecuación. Vamos a ponerla de alguna forma que sea un poco más cómoda de trabajar. Entonces queda menos 2g más 2 menos 2mg más 2mg por el coseno de beta, y entonces aquí nos queda 3mg coseno de beta menos 2mg, y vamos a factorizar. Entonces nos queda que la normal es mg factor de 3 coseno de beta menos 2. Y entonces ya tenemos una expresión para la normal y podemos encontrar el ángulo en el que va a despegar. ¿Cómo hacemos eso? Imponiendo entonces que la normal se haga 0 en algún punto, o sea que el término mg por 3 coseno de beta menos 2 sea 0. Evidentemente mg no se va a hacer 0, y entonces la única opción en que esto se haga 0 es que 3 coseno de beta menos 2 sea 0, y acá tenemos una ecuación para el ángulo, y beta entonces va a ser coseno a la menos 1 de 2 tercios. Y ahí ya tenemos el ángulo en el que se va a despegar. Y este ángulo es aproximadamente 48,19 grados. En la parte B nos preguntan entonces una velocidad mínima, o cuál velocidad máxima en realidad debería ser, para que por lo menos esté un pequeño instante en contacto con la esfera. Y como habíamos visto, la energía se conserva, la normal la podemos expresar en términos de la velocidad y la aceleración centrípeta en realidad, o sea en términos del término b cuadrado. Entonces habíamos mostrado que la normal es la proyección del peso menos el término centrípeto, que esto ya habíamos encontrado que la energía en A era la misma energía en B, o sea un medio masa por la velocidad al cuadrado más mg por r coseno de beta. Ahora, anteriormente habíamos dicho que la energía en A era mg por r, pensando en que el cuerpo partía desde el reposo. Entonces ahora lo que va a ser un poco distinto va a ser agregar el término de energía cinética en el instante inicial. Y me faltó la masa. Y entonces nuevamente vamos a despejar la velocidad al cuadrado. Y haciendo lo mismo, entonces nos vamos a dar cuenta que la velocidad en algún punto va a ser mg, o bueno, 2mg. En realidad la masa no debería aportar 2g por r por 1 menos coseno de beta, esto haciendo el despeje anterior. Y entonces lo nuevo acá es el término que corresponde a la velocidad inicial al cuadrado. Esto pensando en que en el caso anterior la velocidad inicial 0 porque se soltaba desde ese punto. Y entonces de nuevo tenemos un término de normal
que es mg coseno de beta, menos entonces la masa por la velocidad, que era 2g 1 menos coseno de beta, me faltó la masa, y aparece entonces el término menos mv sub 0 al cuadrado entre r, y ese es el término nuevo para nuestra expresión. Entonces nos vamos a hacer nuevamente la pregunta, ¿cuál? Bueno, ahora no va a ser en términos del ángulo, sino que cuál va a ser la velocidad inicial para que al menos esté en algún instante al contacto con la superficie. Y entonces imponer esto significa que la normal, al menos en algún instante, debe ser mayor a 0. Vamos a reordenar esto como habíamos hecho antes. mg por el coseno de beta menos 2mg más 2g por m coseno de beta y menos mv sub 0 al cuadrado entre r, que es el término nuevo. Ya habíamos arreglado esto anteriormente. Nos queda 3mg coseno de beta menos 2mg menos mv sub 0 al cuadrado entre r. Y entonces vamos a imponer que esto es mayor a 0. Y por lo tanto la ecuación que nos queda es que 3m por g por el coseno de beta menos 2mg y menos el término nuevo es mayor a 0. Y vamos a despejar entonces la velocidad al cuadrado inicial. No nos va a depender de la masa, como vemos. Y nos queda entonces, si multiplicamos por r, aprovechando que es mayor a 0, 3g por r coseno de beta menos 2gr es igual a la velocidad, bueno, es mayor a la velocidad inicial al cuadrado. De nuevo, como esto es mayor a 0, no hay problema al sacar la raíz. Y entonces la velocidad mínima que podríamos encontrar es 3g por r coseno de beta menos 2g por r, y todo esto bajo raíz. Esa es la velocidad entonces que debería tener para que el cuerpo se mantenga en contacto. Aquí voy a corregir algo, si es que no lo dije bien. Aquí este resultado nos está dando una cota superior para la velocidad, así que por lo tanto la velocidad mínima debe ser menor a este valor. Lo que nos dice esto es que si llegara a tomar este valor u otro mayor, entonces ya se va a cumplir que la normal es mayor, es igual o menor a 0. Eso significa que ya no va a tener contacto en ningún instante. Por lo tanto, esta es la velocidad máxima inicial que uno le podría dar a la pelotita para que por lo menos esté en contacto con la esfera.